Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hace días que no subía un video, salvo los en vivos de nuestra iglesia, pero me gozo de estar hoy con ustedes aquí. Y bueno, decidí hacer este video hoy y voy a seguir haciendo todas las semanas, pero hoy en especial porque hace días Dios me viene inquietando a mí acerca de algo, primeramente para enseñarme a mí, pero también para yo compartir esta palabra. Deseo que el Señor les esté bendiciendo grandemente hoy. Y nada, sin más preámbulos, quiero hacerlo rápido porque quiero aprovechar el tiempo. Yo he venido viendo algo en las redes sociales y no desde ahora, hace mucho tiempo, pero es que últimamente está muy notable, se ve mucho, es una cosa que ya no tiene como freno. Yo le he titulado a este video La idolatría disfrazada de honra. ¿Por qué traigo este video, hermanos? Porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos cayendo en ciertas prácticas que no pertenecen ni hacen parte de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y nosotros estamos como normalizando tantas cosas y tenemos que empezar a mirar esas cosas. Yo les quiero leer algo que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 14, el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces yo me quiero quedar hasta ahí. Yo he venido viendo algo, mire, hay hombres y mujeres de Dios muy usados por Dios, profetas, evangelistas, en el don que Dios los haya llamado, y ellos se desarrollan y van y hacen campaña y todo eso, y eso está muy bien, ¿verdad? ¿Dónde está el problema que yo estoy observando hace mucho tiempo, pero es que ahora está muy arraigado? Es que la gente llega y el ministro, el profeta, el pastor, el apóstol, lo que llegue, empiezan a hacerle ahora a los hermanos de la iglesia unas bienvenidas con actividades como danzas, hasta obras de teatro. Yo he visto eso, es una cosa como si llegara un presidente, eso lo tienen, lo idolatran, lo adoran, y a eso le llaman honra. A eso le están llamando las iglesias, dicen: no, es que te queremos honrar al varón de Dios. En la Biblia hay un ejemplo de cuando una mujer quiso honrar al profeta, y dice que al ver que todos los días pasaba el profeta por su casa, un momento en que pasó, ella lo llamó, le ofreció cama, candelero y mesa para que el profeta allí tuviera su comunión con Dios y descansara del camino. Eso es honra, cuando tú reconoces lo que de Dios hay en una persona, sea hombre o mujer, y tú le haces un bien cuando esta persona lo necesita. Yo no estoy en contra de que se honre a los siervos del Señor, porque de hecho yo también soy una sierva del Señor, yo también he predicado en iglesias, pero nosotros como siervos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos permitiendo que la gente haga cuando uno llega a ciertos lugares a predicar. Entonces yo aquí te acabo de leer que Pablo estaba en Listra, ¿verdad? Y dice que ahí había un hombre, Pablo y Bernabé, un hombre cojo, y dice la palabra de Dios, un hombre que estaba enfermo, ¿sí? Estaba enfermo. Y Pablo le dijo que se pusiera sobre sus pies derecho, y el hombre se levantó, y la gente la multitud al ver lo que Pablo hizo,
con este hombre. Dice que le quisieron llevar presentes, dice que los llamaban dioses que habían descendido con semejanza, como semejante hombre a ellos, y les trajeron guirnaldas y toros. Pero en el versículo 14, donde yo me quiero centrar, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Le dijeron, allí en el versículo 15, mira lo que dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, mira cómo le llamaba a Pablo a eso que estaban haciendo con él y Bernabé, vanidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día mucha gente de la iglesia, muchas iglesias con siervos y siervas del Señor? Que lo están idolatrando, y a Pablo a eso lo llamaba vanidad, y él decía, nosotros les estamos predicando a ustedes que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. Pablo le llamó a eso vanidades, Pablo le llamó a eso elogio humano, Pablo le llamó eso idolatría humana, Pablo le llamó a eso reconocimiento humano para otro humano. Mira, no es necesario que nosotros hagamos eso con los siervos de Jesucristo, porque el orgullo, el enaltecimiento del corazón es una línea muy delgada, y en ese estado han caído muchos siervos del Señor, porque la misma gente de la iglesia los lleva a esos estados emocionales, que ellos se crean dioses, que ellos se crean pues la gran cosa de la vida. Mira, si bien son siervos que hay que honrarlos, no hay que idolatrarlos, y no debemos disfrazar esa idolatría con una falsa honra, porque a Pablo no le gustó. Y Pablo, el que tuvo ese encuentro tan grande con el Señor, el que tuvo 3 años en un desierto teniendo muchas revelaciones de Cristo, le llamó a eso vanidades. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos seguir ni haciendo eso, ni llevando a los siervos del Señor a que se vuelvan orgullosos, a que ellos se sientan merecedores de todas esas actividades y cosas que hacen cuando ellos llegan. Hermanos, es impresionante ver que llega un siervo, una sierva, y esos foto por aquí, foto por allá, ¿dónde lo pongo que no se caiga? No. O sea, no caigamos en esa mentira del diablo, porque eso es una mentira de Satanás que nos está cogiendo poco a poco y nos está involucrando. Mira, en estos días escuché yo a una de esas personas que cuando llega a ciertos lugares la idolatran. Hacer de una verdad de la palabra, hacer una doctrina meramente humana. Allá en el capítulo 14 de Mateo, dice la palabra en el versículo 3, tiempo atrás Juan el Bautista le había dicho a Herodes, lo que has hecho no está bien, Herodía es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. ¿Sabe qué dijo esta persona, siervo del Señor, sierva del Señor, profeta del Señor? Yo no voy a dudar de eso. Que Juan había muerto con la cabeza así decapitado porque Juan había hablado con necedad. Juan no había sido prudente. Mira, si Dios, que fue Dios, le llamó a Juan el profeta más grande, que no ha habido uno como él, ¿cómo una mujer, un hombre se va a atrever a contradecir lo que la palabra dice? En la palabra a mí nunca me ha dicho que Juan se equivocó, que Cristo ha dicho es que Juan fue necio y por eso le cortaron la cabeza. Yo lo que veo es a un Juan diciéndole la verdad a Herodes, ¿verdad? Entonces, que nosotros tenemos ahora que disfrazar la verdad por decirle a las personas, no, tranquilo. O sea, yo imagino entonces que Juan tenía que haber ido, ay, Herodes, lo que pasa es que mira lo que tú hiciste con la esposa de tu hermano, ahí en secreto. No, hermano, ¿por qué los cristianos tenemos que andar disfrazando el pecado para decírselo a las personas? ¿Por qué? Si el pecado es pecado aquí y donde sea. Y esta mujer andaba diciendo que Juan había muerto decapitado porque había sido imprudente, porque había sido necio, que ese no era el momento para hablar. ¿Qué sabe esta mujer de la dirección, de la orden que tenía Juan del cielo de decirle la verdad a Herodes? ¿Quién dijo que Juan no podía morir decapitado? Si el único que tiene el poder y el control sobre la vida del ser humano y sabe cómo vamos a morir los seres humanos es Dios. ¿Cómo se atreve una persona de esta a decir de que Juan se equivocó, que Juan esto, que Juan lo otro? Eso es como cuestionar lo que el Señor, lo que Dios permitió que se plasmara en la palabra y decir que eso está mal. Pero ¿sabe por qué mucha gente cree en estas doctrinas? Porque resulta que como han endiosado a estas personas a tal punto que cuando ellos llegan es como si llegara un Dios. Entonces para ellos esa persona, ese hombre, esa mujer se vuelve un Dios. Y cuando tú
tienes un ser humano como tu Dios, todo lo que ese ser humano te diga, tú lo vas a creer. Y no te tomas ni siquiera el trabajo de ir a la palabra y confrontar los conceptos humanos con lo que dice la palabra. Y así como ella tomó este versículo y lo tergiversó, lo desfasó de la palabra e hizo de este versículo, de esta verdad, un concepto humano tergiversado, así hay muchos en el mundo que ahorita la misma iglesia los está idolatrando al punto que ellos están creyendo como que tienen una capacidad de aportarle a la Biblia. Y dice la palabra que hay de aquel que le quite o le añada a la Biblia. Entonces mire a lo que nos está llevando la falsa honra, a idolatrar hombres que ahora están sacando conceptos humanos que están desviando a la gente de la verdadera palabra de Dios. Mire lo peligroso que es darle honra a alguien o darle idolatría a alguien disfrazada de honra. Hermanos, gloria a Dios por los profetas, los evangelistas, los pastores que van y hacen milagros, pero la iglesia no. Nosotros como iglesia no podemos caer en el vacío de estar idolatrando hombres. Pablo era el gran Pablo y no lo permitió. Dice que se rasgó su vestidura y también dice que por más que quiso no los pudo convencer. Pero la palabra está aquí para hablarme a nosotros, para hablarte a ti, para hablarme a mí. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos convenza hoy de en qué grado de idolatría estamos nosotros llevando a ciertos ministros del Señor. Y eso, hay ministros y hombres, mujeres del Señor que llegan con un corazón humilde a ejercer su ministerio, pero la misma idolatría de la iglesia, de los hermanos, los está llevando a cambiar de esa humildad a un orgullo, a un ego. Se vuelven egocéntricos, se sienten dioses, se sienten más importantes que Jesucristo. Entonces yo no quería hablar de este tema, pero es que mucho lo que yo estoy viendo y de verdad que eso no está bien. Eso no está bien. Entonces nosotros muchas veces estamos cayendo en prácticas que a Dios no le agrada y es tiempo de que reflexionemos, hermanos. Y mire, también yo quiero hablarle a los ministros del Señor cuando ustedes los inviten a una iglesia, me incluyo. Hombre, hablemos con los directivos de la iglesia. Mire, yo no quiero que me estén haciendo esa clase de manifestaciones públicas porque eso se va a ver como una idolatría y es una idolatría. Hagan conmigo, háganme el bien honrándome, dándome un lugar donde yo dormir, una buena comida, una buena atención, como pertenece a los siervos del Señor, honrarlos. Pero esas manifestaciones públicas, a tal punto que, acuérdense, David, delante de quien danzó, de Dios, y lo criticaron y él dijo, no importa, pero yo estoy danzando delante de mi Dios. Pero ahora se danza delante de los ministros y ministras que llegan en los aeropuertos. Eso es todo una parafernaria. Eso es foto y autógrafo. Eso es una cosa loca. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo del Señor, no podemos caer en ese o seguir cayendo en ese vacío de estar idolatrando y disfrazando eso de una falsa honra, porque a Dios no le agrada eso. Al Señor no le agrada y Pablo nos lo deja aquí claro. Pablo dijo, no hagan eso conmigo. Y dijo, y le llamó, nuevamente lo repito, le llamó vanidades. Y le dijo, conviértanse de esas vanidades al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para muchos y a veces nos jactamos y decimos, a esta gente le gusta idolatrar santos. Mira, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha conocido la palabra, no ha podido ser libre, por eso va e idolatra a un matacho de yeso, a un ídolo de yeso. Pero nosotros tenemos, mucha gente de las iglesias tienen ídolos en el corazón y están idolatrando hombres. Eso también es idolatría y eso es falta de la verdad revelada en el corazón de nosotros, de la verdad de Cristo revelada en el corazón de nosotros. Entonces es tiempo de que nosotros empecemos a humillarnos a la presencia de Dios, a tener más intimidad con Dios, a decirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame lo que no está bien, muéstrame lo que yo estoy haciendo que a Dios no le está agradando. Usted le ayuda más a un ministro sin idolatrarlo tanto que dándole esa dichosa idolatría, honra disfrazada esa idolatría disfrazada de honra. Tengamos cuidado. Seamos nosotros de los que levantamos, ayudamos a que el ministro siga siendo humilde. No seamos de los que llevamos a los ministros al egocentrismo, al hedonismo, a ese orgullo. Ese orgullo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que antes de la caída del hombre está la altivez, ¿verdad? Y la altivez no es más que el orgullo.
ese orgullo que sentimos, que nos sentimos grandes porque Dios nos está usando. Entonces yo les quiero dejar esta palabra, compártela para muchas personas, tú que la estás escuchando, compártela para esos hermanos que están caídos en esa idolatría disfrazada de honra. Y ojalá Dios, no, ojalá no, Dios, el Espíritu Santo, toque tu corazón y el mío para que nosotros sepamos entender lo que a Dios no le agrada. Yo no voy a decir que ojalá Dios, porque Dios ya soltó su palabra, Dios ya nos dejó sus principios, somos nosotros los que ojalá abramos el corazón para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender en las prácticas que a Dios no le agradan y que tú y yo estamos cayendo. Deseo que Dios te bendiga, no te olvides compartir este video, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete por favor, mira todo el contenido que allí tenemos, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Iglesia Discípulos de Cristo, y ahí estamos realizando nuestras reuniones miércoles 7 de la noche, domingo 9 de la mañana. Si tú estás en Piedecuesta y tú no tienes ninguna iglesia, por favor te invitamos a que no sigas perdiendo el tiempo, dale un tiempo de tu vida a Dios para que Dios haga milagros en ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.